Buenas noches, arrancamos con otra transmisión de nuestras catequesis sobre el credo. Acá estamos con el tema de Dios creador, así que empezamos ayer, dentro del primer artículo del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Bueno, mientras vamos comenzando la transmisión, mientras se van sumando nuestros amigos, recordemos un poco lo que, lo que vimos ayer, ¿no? En esta lectura que vamos haciendo del Catecismo de la Iglesia Católica, iluminados siempre por la palabra de Dios. Bueno, entonces empezamos con este tema de Dios creador ayer. Veíamos que hablar de Dios creador significa hablar de tres grandes temas, nos dice el catecismo. En primer lugar, de Dios en sí mismo como creador, ¿sí? Justamente Dios creador. Perdón. Segundo, de la obra de Dios, ¿sí? La obra de la creación. Y tercero, ¿no?, íntimamente relacionado con la obra de la creación, el tema de la caída o del pecado original. ¿Sí? Por eso hablar de la creación es hablar de estos tres grandes temas: el creador, la creación y la caída. Veíamos ayer también la importancia que tiene este tema para nuestra vida cristiana y para nuestra existencia en general. ¿Sí? Es el problema de los orígenes, dice el catecismo. Y el problema de los orígenes responde no solamente de dónde venimos, sino también a la otra pregunta, que es hacia dónde vamos, ¿no? Si es que vamos a algún lado, ¿sí? ¿No? Si se supone que nuestra vida va hacia algún lado. Bueno, y fuimos viendo también, ¿sí?, con respecto a este problema de los orígenes, cómo además de la respuesta que nos da la fe desde la palabra de Dios, ¿sí?, hay otras respuestas. ¿Sí? Por ejemplo, está la respuesta de las ciencias naturales, y decíamos que no necesariamente lo que dicen las ciencias contradice lo que dice la palabra de Dios. Puede ser que en algún caso lo contradiga, ¿sí? Pero como decía un pensador ahí de la antigüedad, si realmente la ciencia contradice a Dios, mejor dicho, a la palabra de Dios, cuya fuente de verdad es Dios mismo, y entonces la que está equivocada es la ciencia. Pero bueno, lo que nos interesaba decir es que no necesariamente hay contradicción, porque las ciencias naturales y la palabra de Dios se mueven en distintos órdenes o miran la realidad desde distintos puntos de vista, ¿sí? Por eso no hace falta, no necesariamente son contradictorias sus afirmaciones y sus conclusiones. Sí vimos toda otra serie de explicaciones con respecto al problema de los orígenes que sí contradicen necesariamente lo que nos dice nuestra fe, ¿sí? Y por eso la fe cristiana se vio interpelada desde sus comienzos por estas otras explicaciones acerca de los orígenes, ¿no? El dualismo, el emanatismo, el panteísmo, por ejemplo. ¿Sí? Después, no solamente los orígenes, sino en épocas más modernas también el deísmo o el materialismo. ¿Sí? Distintas explicaciones sobre el origen del mundo y del hombre que contradicen la fe cristiana. Por eso es importante conocer lo que dice nuestra fe, y de eso se tratan estas charlitas que vamos teniendo, ¿sí? Y también es importante conocer un poco qué dicen estas otras teorías para que no nos confundamos nosotros en nuestra fe cristiana católica, ¿sí? Bueno, buenas noches a todos los que se van sumando. Buenas noches, ahí está Teresa, Isabel, Alejandra, María Elena. Como siempre decimos, es bueno saber quién está del otro lado, porque ustedes me ven, pero yo a ustedes no tengo el gusto de verlos, ¿sí? Bueno, y vamos a empezar con una oración. Vamos a pedirle a la Virgen que reciba en sus manos todo este recorrido, esta búsqueda,
este esfuerzo que vamos haciendo, que la Virgen interceda para que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y que todo esto nos ayude a crecer en la fe, ¿no? Conocer mejor lo que creemos para crecer en la fe. Eso es lo que buscamos. Entonces vamos a rezar con esta intención y se lo pedimos a la Virgen, ¿sí? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, sede de la sabiduría, ruega por nosotros. Santa Marta, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hola también a Olga, a Gabriela, a Teresa. Tenemos todo un club de teólogas acá, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué nivel? ¿Qué lujo? Bueno, como siempre lo hacemos, vamos a introducirnos en nuestro tema leyendo algo de la Sagrada Escritura. Después voy a leer y comentar brevemente algunos párrafos del Catecismo y después vamos a tener un espacio para que ustedes compartan sus preguntas o comentarios, para que pensemos juntos todas estas cuestiones. Hoy lo vamos a leer en el Catecismo, ¿sí? Pero si queremos buscar en la Sagrada Escritura, ¿sí?, donde se nos habla particularmente, donde se nos enseña acerca del misterio de la creación, o de la creación en sí misma, ¿no? El creador, la creación y la caída, ¿sí? Todo el problema de los orígenes, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ir al libro del Génesis y a los 3 primeros capítulos del Génesis. Ayer, en nuestra primera charla sobre este tema, sobre el tema de la creación, leímos una parte del primer capítulo del Génesis, ¿no? Los primeros 5 días de la creación. Y hasta ahí llegamos. Hoy vamos a leer la otra parte de este primer relato de la creación. Porque si ustedes van a sus Biblias, siempre recomiendo tenerla a mano, siempre, ¿no? Pero también para nuestras charlas. Si ustedes van a sus Biblias van a ver que en los 2 primeros capítulos del Génesis hay 2 relatos de la creación, ¿sí? Ya vamos a leer un poquito sobre eso en lo que leamos en la lectura del Catecismo de hoy, ¿sí? Bueno, acá vamos a leer entonces el capítulo 1 a partir del versículo 24, ¿sí? Recordemos muy rapidito lo que leímos ayer, ¿sí? Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Así empieza el Génesis, así empieza la Biblia. La tierra era algo informe y vacío, las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas, ¿sí? Y como cada día Dios por medio de su palabra va creando los distintos elementos. La luz, ¿sí?, cómo va creando y va dividiendo también la luz de las tinieblas, ¿sí?, las aguas del cielo, del mar, ¿sí?, cómo Dios va poblando y de alguna manera también adornando toda esta creación, los peces, las aves del cielo, cómo Dios les da el mandato, y con el mandato el poder también de comunicar la vida, si sean fecundos y multiplíquense. Como también el relato del Génesis en el primer capítulo va diciendo, ¿sí?, vio Dios lo que había hecho y era bueno, y era bueno, ¿sí? Hay como un par de estribillos que se van repitiendo, ¿no? Este Dios dijo al principio de cada día, y este Dios miró y vio que era bueno. Bien, hasta ahí hemos llegado, hasta el 5.º día. Vamos a ver lo que sigue, que es el último día de la creación, ¿sí? Dios dijo, otra vez, ¿sí?, que la tierra produzca toda clase de seres vivientes, ganado, reptiles y animales salvajes de toda especie. Y así sucedió. Dios hizo las diversas clases de animales del campo, las diversas clases de ganado y todos los reptiles de la tierra, cualquiera sea su especie. Y Dios vio que esto era muy bueno. Fíjense, esta primera parte de este 6.º día
empieza así, con Dios dijo y termina otra vez, Dios vio que esto era muy bueno. Y es la creación de los animales, ¿sí? De los animales de toda especie. ¿Sí? Dios hizo las diversas clases de animales del campo, ganado, reptiles, etcétera, cual sea su especie. Y otra vez, en el mismo día, ¿sí? Según el relato de Génesis 1, Dios dijo, versículo 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y que le estén sometidos los peces del mar y las aves del cielo, las fieras de la tierra y todos los animales que se arrastran por el suelo. Fíjese, otra vez en el mismo día Dios dijo. Y acá alguna vez, claro, ahí ya me lo están notando, ¿sí? Cuando hablamos de la creación, no, de la Trinidad, perdón, y de esos indicios de la Trinidad que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, está justamente este hagamos, ¿sí? Que acá Alejandra lo señala en el comentario de la transmisión, ¿sí? Es curioso, es llamativo, es misterioso más que curioso, ¿sí? Dios dice hagamos, o sea, hay un paso misterioso del singular al plural. Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. ¿Sí? O sea, Dios crea, Dios hace al hombre. Y en el hombre es hecho por Dios. Digo, remarco por ahora hecho. ¿Sí? Según una semejanza con Dios. ¿Sí? Imagen y semejanza, en realidad, dice el texto de Génesis. Y más todavía. ¿Sí? Acá se nos dice también cuál es la relación del hombre con el resto de las cosas que Dios había creado. Que le estén sometidos los peces, las aves, el ganado, las fieras y todos los animales. Un poquito de esto ya hablamos, ¿no? En el relato de Génesis 1, qué lugar especial ocupa el hombre. ¿Sí? Es lo último que Dios crea. Después de haber creado la tierra y los astros y haberla poblado con animales y peces, etc., lo último que Dios crea es el hombre. Y hay una pausa, como que tiene una especial solemnidad este momento. ¿Sí? Ya marcado por este hagamos. No es lo mismo que antes. ¿Sí? Y si uno dice, bueno, el lugar especial que ocupa el hombre, si el hombre en relación a Dios, ¿sí? Es imagen y semejanza de Dios. El hombre en relación al resto del mundo material, acá señalado por los animales, está llamado a dominar sobre el resto del mundo material. Y acá dice, y acá viene uno de los versículos más importantes de toda la Biblia, 1.27, Génesis 1.27. Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer. ¿Sí? Digo, y acá vuelve este verbo crear. Y repito que no es mi intención acá hacer el análisis del texto, porque es algo que me supera, ¿sí? Pero si prestamos atención, ¿sí? Crear aparece solamente en el primer versículo. ¿Sí? Dios creó el cielo y la tierra. Y ahora, cuando crea al hombre. Y 3 veces repetido. Lo cual es una manera, como cuando nosotros decimos, esto es muy, muy bueno. ¿Sí? A veces nosotros repetimos las palabras. ¿Sí? O esto es lindo, lindo. O esto es malo, malo. Frío, frío. Caliente, caliente. ¿Sí? O sea que esa repetición es un énfasis. ¿Sí? Dios creó al hombre a su imagen. Lo creó a imagen de Dios. Los creó varón y mujer. Más adelante, cuando veamos la obra de la creación, vamos a volver sobre la creación del hombre. Pero digamos esto, ¿no? que es tan importante. ¿Sí? Los creó, no solamente que creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, sino que Dios creó al hombre varón y mujer. ¿Sí? También. Sigo leyendo. Y los bendijo. Primera bendición de Dios al hombre, diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, justamente. Dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra. Es la primera bendición y es prácticamente el primer mandamiento,
¿no? Sean fecundos. Y esa creación y esa distinción en la creación entre el varón y la mujer se pone en relación con la fecundidad. Uno puede preguntarse, bueno, qué tipo de fecundidad, etcétera, ¿sí? Dominen a los seres vivientes. ¿Sí? Y continuó diciendo, versículo 29. Yo les doy todas las plantas que producen semillas sobre la tierra y todos los árboles que dan frutos con semilla, ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde. Y así sucedió. ¿Sí? Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. ¿Sí? Uno podría preguntarse, bueno, acá dice, Dios miró todo lo que había hecho, toda la creación, ahora incluyendo al hombre. ¿Sí? ¿O mira solamente al hombre? Bueno, es una pregunta, tal vez medio ociosa, ¿sí? Pero ahora otra vez hay una diferencia en este contexto de la creación del hombre. Ahora lo que Dios ve, ahora que está el hombre ahí, el ser humano, varón y mujer, ¿sí? Eso que Dios ve no solamente es bueno, ahora es muy bueno. Así hubo una tarde y una mañana, este fue el sexto día. Y vamos ahora a la primera partecita del capítulo 2. Así fueron terminados el cielo y la tierra y todos los seres que hay en ellos. En 6 días Dios creó el cielo y la tierra, todos los seres que hay en ellos. En el último día, en el sexto día, Dios creó al hombre. Versículo 2 del capítulo 2. El séptimo día, Dios concluyó la obra que había hecho y cesó de hacer la obra que había emprendido. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque en él cesó de hacer la obra que había creado. Este fue el origen del cielo y de la tierra cuando fueron creados. O sea que incluso este día, y repito, no necesariamente es un día de 24 horas, ¿no? Pero hay un tiempo, hay un espacio, más que un espacio, un tiempo, un momento distinto a los otros días. ¿Sí? Porque ya Dios cesó su obra, entre comillas, Dios descansa, ¿sí? Pero no solamente eso, Dios bendice y consagra el séptimo día. ¿Por qué? Esta es la razón que da el libro de Génesis. Porque en este día Él cesó de hacer la obra que había creado. Bueno, es muy lindo el texto de Génesis, más allá de lo que le digan algunos a los cuales tal vez no les gusta demasiado, ¿sí? Pero es hermoso para leerlo tranquilo y meditarlos. Y bueno, como vamos a ver ahora, ¿no? A la luz de la fe y a la luz de Jesucristo, que nos viene a traer o viene a llevar a la plenitud de esta creación por medio de una nueva creación, como decíamos ayer, que se realiza por la Pascua de Jesucristo. Bueno, esto para introducirnos. Vamos a seguir leyendo ahora el catecismo, ¿sí? Con algunas cositas que nos quedaron de ayer en el punto que estábamos viendo, ¿sí? Vamos a ir al párrafo 286. Vamos a leer estos párrafos, ¿no? 286 a 289 del catecismo. Y acá el tema, en estos párrafos que quedan, ¿sí?, es cómo Dios fue revelando la creación, cómo Dios nos va hablando, cómo Dios nos va enseñando en su palabra, ¿no?, en la Biblia, esto de la creación. Y acá hay que decir dos cosas. Lo digo como para que nos guíe en esta lectura que vamos a hacer del catecismo. Todo este tema de la revelación, de que Dios es el creador del mundo y del hombre, es una verdad que la inteligencia humana puede alcanzar por sí misma. ¿Sí? Cuando empezamos con esta parte del credo, cuando decíamos creo en Dios, decíamos, ¿no?, que hay verdades que el ser humano puede alcanzar con la luz de su inteligencia. ¿Sí? Por ejemplo, que Dios existe, y también esta, ¿sí?, que Dios es el origen del universo.
Esa es una verdad accesible a la luz de la razón. Pero, como pasa con estas verdades, ¿sí? Por nuestros límites humanos, por los límites de nuestra inteligencia, por la oscuridad que deja el pecado y el desorden de las pasiones, esta verdad accesible a la luz de la razón se nos hace muy difícil a los hombres. No imposible, pero muy difícil. Entonces implica mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha posibilidad de error. Por eso, también en su revelación, Dios quiso hablarnos de la creación. ¿Sí? Es muy parecido al tema de la existencia de Dios, ¿no? Una verdad que es alcanzable por la inteligencia, pero que, de hecho, en esta situación histórica del hombre, es muy difícil de alcanzar. Por eso, Dios en su misericordia también la revela por medio de su palabra. Entonces, esto es lo que nos va a decir ahora el catecismo, ¿sí? ¿Por qué Dios nos revela esta verdad de la creación y cómo se va realizando esta revelación? Voy a empezar leyendo desde el párrafo 286. ¿Sí? Dice así: la inteligencia humana puede ciertamente encontrar por sí misma una respuesta a la cuestión de los orígenes, lo que les decía recién. En efecto, la existencia de Dios creador puede ser conocida con certeza por sus obras gracias a la luz de la razón humana. Esto ya lo vimos cuando hablamos de la existencia de Dios. ¿Sí? O sea, viendo las obras por la bondad y la belleza de las criaturas, podemos llegar al artífice de las mismas, a su creador. Pero, dice el catecismo, este conocimiento es con frecuencia oscurecido y desfigurado por el error. Por eso, la fe viene a confirmar y a esclarecer la razón para la justa inteligencia de esta verdad, para que podamos entender correctamente esta verdad. Y acá cita Hebreos 11.3, también algo muy lindo. Por la fe sabemos, dice la carta a los Hebreos, que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo que se ve resultase de lo que no se ve. ¿Sí? Por la fe sabemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de manera que lo visible tiene su origen en lo invisible. Bien. Y entonces, ahora, ¿cómo fue revelando Dios esta verdad de la creación? Párrafo 287. La verdad en la creación es tan importante para toda la vida humana que Dios, en su ternura, como un acto de misericordia, ¿no?, quiso revelar a su pueblo todo lo que es saludable conocer a este respecto. Más allá del conocimiento natural, o sea, con nuestra sola razón, que todo hombre puede tener del Creador, Dios reveló progresivamente a Israel el misterio de la creación. Acá hay un punto importante. Entonces, Dios revela el misterio de la creación, ¿sí? ¿Cómo lo revela Dios? Bueno, o ¿dónde se realiza esa revelación? Bueno, se realiza en el pueblo de Israel, ¿sí? O sea, a Israel Dios le revela el misterio de la creación. Sigo leyendo, párrafo 287. El que eligió a los patriarcas, el que hizo salir a Israel de Egipto, y que al escoger a Israel lo creó y formó, se revela como aquel a quien pertenecen todos los pueblos de la tierra y la tierra entera, como el único Dios que hizo el cielo y la tierra. Bueno, acá hay un montón de citas de la Escritura, por ejemplo, Salmo 115, Salmo 124, Salmo 134. Algunos me parece que ya los leímos, ¿sí? O sea, ¿qué le dice Dios a Israel? ¿Sí? Que no solamente es el Dios de Israel y que Israel es su pueblo, ¿sí?, sino que es el Dios al que pertenece todas las cosas, ¿sí?, el cielo y la tierra. Por eso, sigo leyendo en el párrafo 288, la revelación de la creación es inseparable de la revelación y de la realización de la alianza del Dios único con su pueblo. ¿Sí? O sea, la revelación de la creación se va dando en la historia de Israel. Y la historia de Israel es una alianza, una historia de alianza con Dios.
¿sí? De pacto, de comunión con Dios. La creación es revelada como el primer paso a esa alianza, como el primero y universal testimonio del amor todopoderoso de Dios. ¿Sí? La primera prueba, la primera señal que tenemos de que Dios nos ama es que nos creó, ¿sí? De que existimos, porque es gracias a Él y es todo por amor. Por eso, la verdad de la creación se expresa con un vigor creciente en el mensaje de los profetas, en la oración de los salmos y de la liturgia, en la reflexión de la sabiduría del pueblo elegido. ¿Sí? O sea, como es tan importante esta revelación de la creación que se va dando en el pueblo de Israel, ¿sí? Se va haciendo cada vez más fuerte esta revelación, ¿sí? A través de los profetas, los salmos, la liturgia y la sabiduría que encontramos en el pueblo de Dios. Insisto, hay varias citas muy lindas, Isaías, Salmos, ¿sí? Proverbios, que ahora no las vamos a leer porque no nos queda tiempo. Si ustedes quieren, después búsquenla. O si nos llegara a quedar tiempo, porque nos quedamos cortos de pregunta o comentario, tal vez la leamos. Bueno, último párrafo. Antes de pasar a las preguntas y comentarios. Justamente, esa revelación, ¿sí? Se hace, esa revelación del misterio de la creación, ¿sí? Que se va haciendo cada vez más intensa, tiene su lugar central en estos tres primeros capítulos, tres primeros capítulos del libro del Génesis que estamos leyendo. Vamos a ver qué dice el catecismo, ¿sí? Dice, entre todas las palabras de la Sagrada Escritura sobre la creación, los tres primeros capítulos del Génesis ocupan un lugar. Desde el punto de vista literario, estos textos pueden tener diversas fuentes, ¿sí? O sea, desde el punto de vista literario, desde el punto de vista del autor humano, ¿sí? Pueden tener distintas fuentes. O sea, pueden haber sido escritos humanamente hablando por distintos autores. ¿Sí? De hecho, cuando se estudia esta parte del Pentateuco, de los primeros libros los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, se dice que en el relato de Génesis hay dos fuentes principales, ¿sí? La fuente eloísta, Eloí, y la fuente yahavista, o sacerdotal, si no me equivoco, ¿sí? Esta cosa la estudié hace mucho, pero si hay algún estudiante ahí avesado lo puede recordar. Distintas fuentes de distintas épocas incluso, ¿sí? Porque que sea lo primero que encontramos en la Biblia no significa que sea lo primero que se haya escrito. Ahora vamos a ver lo que dice el catecismo. Y en general, y también se afirma esto cuando se habla de los libros del Pentateuco, ¿sí? Que es el tema de lo que se llama la autenticidad mosaica. Mosaica no de los mosaicos de las casas, sino de Moisés, ¿sí? El gran maestro, ¿sí? De estos 5 libros del Antiguo Testamento, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, es Moisés, ¿sí? Después los exégetas estudiosos discuten si los escribió Moisés, o sea, perdón, no los escribió, eso lo sabemos, porque el pueblo hebreo era un pueblo de tradición oral, o sea que no escribían, ¿sí? Muy posteriormente, como algo parecido pasó con los evangelios, ¿sí? Muy posteriormente se pusieron por escrito. Pero bueno, si estos primeros libros, ¿sí? El Pentateuco y estos primeros capítulos de Génesis, si son de la enseñanza directa de Moisés, porque él mismo lo enseñó así, o lo recoge alguno, tipo, digamos, un discípulo de Moisés, pero sí, prácticamente se puede decir que de alguna manera se remiten a Moisés. Bueno, después de esta pequeña digresión exegética que venía de esto, ¿no? Desde el punto de vista literario, estos textos de los 3 primeros capítulos de Génesis pueden tener distintas fuentes. Los autores inspirados los han colocado al comienzo de la escritura. Por eso yo le decía, que estén al comienzo de la escritura no significa que son los primeros libros que se escribieron, ¿sí? Pero los autores, los que fueron armando la Biblia, recopilando los libros, ¿sí? Que consideramos inspirados, o sea que tienen a Dios por autor, en ese orden que hicieron, colocaron estos 3 primeros capítulos al comienzo de la Sagrada Escritura. De suerte que, dice el catecismo, expresan en su lenguaje solemne las verdades de la creación, de su origen,
y de su fin en Dios, de su orden y de su bondad, de la vocación del hombre, finalmente del drama del pecado y de la esperanza de la salvación. Esto es un punto central también. ¿Sí? Cuando veíamos esa diferencia entre lo que pueden llegar a decir las ciencias naturales y lo que nos dice la palabra de Dios, y decíamos, ¿no?, que, se mueven en distintos órdenes, por eso no necesariamente tiene que haber contradicción. Y decíamos también que las ciencias naturales miran el aspecto material de la creación. Pueden profundizar muchísimo en ese aspecto, sí, pero siempre van a estar en lo material, y lo material no deja de ser lo exterior, ¿sí? Más allá de lo visible hay mucho invisible, dice así la carta a los hebreos. Bueno, en cambio la palabra de Dios y los primeros 3 capítulos de Génesis, y esto lo volvemos a decir para entender el valor correcto de estos capítulos, ¿sí?, son palabra de Dios, eso está fuera de discusión, ¿sí? No son un relato científico, y menos que menos en el sentido moderno de la palabra científico. No significa que sea un cuentito o un mito, ¿sí?, sino que, como decíamos, eso lo dice el catecismo, ¿sí?, la palabra de Dios apunta no al aspecto material del origen, sino al sentido del origen, que al final es mucho más importante, ¿sí? Y ese sentido del origen, del universo, del mundo y del hombre, sobre todo, está resumido en estas verdades que enuncia en este párrafo el catecismo, ¿sí? Las verdades de la creación. ¿Cuáles son las verdades de la creación? Bueno, esto, ¿sí?, que tiene su origen y su fin en Dios, ¿ok?, que hay un orden y que hay una bondad en la creación. ¿Cuál es la vocación del hombre? ¿Sí? El drama del pecado que marca la historia, ¿sí?, de la humanidad desde el comienzo, y la esperanza de la salvación, que también está presente en el comienzo. Ahí está, con respecto a las fuentes de estos primeros capítulos de Génesis, un estudiante de teología, aprovechamos para hacerle propaganda al Instituto de Teología de la Diócesis, pueden anotarse, ¿sí?, si quieren anotamos para alumnos oyentes, para este segundo cuatrimestre. Bueno, hoy incluimos propaganda. Bueno, Claudia nos dice que estas fuentes, según dicen los exégetas, son 3: yavista, eloísta y sacerdotal. Muchas gracias, Claudia, por el aporte, ¿sí? Bueno, estas verdades de la creación, a eso apunta el Génesis, ¿sí?, no tanto a darnos una explicación material del modo, del tiempo, de los orígenes del universo, sino a transmitirnos estas verdades de la creación, leídas a la luz de Cristo, termina este párrafo del catecismo, en la unidad de la Sagrada Escritura y en la tradición viva de la Iglesia. Estas palabras siguen siendo la fuente principal para la catequesis de los misterios del comienzo: creación, caída, promesa de salvación. Y acá, y con esto termino, y ahora doy espacio a sus preguntas y comentarios. O sea, acá una cosa para terminar con esta lectura, ¿sí?, antes de escucharlo a ustedes. Lo que dice acá el catecismo es reforzar o reafirmar el valor de los 3 primeros capítulos de Génesis, ¿sí? Si estudian Biblia, un poco de exégesis, sí, van a ver que algunos discuten, como les decía ayer, que en realidad estos capítulos son un mito, o menos que un mito, copia de otros mitos, muy propios de la cultura oriental o las culturas orientales de esa época, ¿sí? Otros nos van a decir que como no coinciden lo que dicen los primeros capítulos del Génesis sobre la creación con lo que nos dice la ciencia, entonces tampoco tienen valor, ¿sí? Otros porque los hay, ¿sí? Y no sé si con esto tiene algo que ver el famoso Galileo Galilei, ¿sí? Algunos tomaban al pie de la letra los 3 capítulos del Génesis, los 3 primeros capítulos del Génesis, lo cual tampoco es correcto, ¿sí? Entonces, pero bueno, dicho todo esto, es muy importante reafirmar y sostener, ¿sí?, el valor de los 3 primeros capítulos del Génesis como enseñanza fundamental acerca de los orígenes, acerca del comienzo del mundo y del hombre, ¿sí? Y esa enseñanza fundamental acerca de los orígenes gira ya desde los 3 primeros capítulos del Génesis, ¿sí?,
en torno a estas tres grandes verdades o revelaciones. ¿Sí? Que el mundo y el hombre tienen su origen en Dios, que hubo una caída en el comienzo de la historia de la humanidad, que marcó esa historia de la humanidad, y que hubo una promesa de salvación, también desde el comienzo de la historia de la humanidad. ¿Sí? Por eso, porque siguen teniendo valor, o sea, hay que valorarlos en el valor correcto, nos dice la Iglesia. Por eso hay que volver a estos capítulos de Génesis, no se los puede dejar de lado, no se los puede menospreciar, y son una parte fundamental, importantísima de nuestra catequesis. ¿Sí? Porque si no entendemos, o sea, no entendemos, nunca podemos llegar a entender, ¿sí? Pero si no tenemos presente estas verdades de los comienzos, de los orígenes de la creación, y tampoco vamos a terminar de entender quién es Jesucristo o por qué vino Jesucristo a este mundo. ¿Sí? Y también, y con esto sí termino y les doy la palabra a ustedes, estos relatos, ¿no?, tan valiosos de, del libro del Génesis también tienen una luz, cobran una luz especial a la luz del misterio de Jesucristo, ¿sí?, que viene a cumplir esa promesa de salvación, a llevarla a su plenitud en una nueva creación, ¿no? Cielos nuevos y tierra nueva. Bueno, bien, hasta ahí entonces mi parte, ¿sí?, en esta lectura de, del Catecismo de la Iglesia Católica, para recordar lo que nuestra Madre, la Iglesia, nos enseña. Ahora les doy la palabra a ustedes y con mucho gusto vamos a escuchar sus comentarios o sus preguntas. Bueno, por las dudas, aviso que acá me está diciendo que tiene un problema con la cámara. No sé si ustedes me ven o no me ven. Tampoco pierden demasiado, ¿sí? Pero bueno, esperemos que este problema técnico no nos afecte. Si están ahí, ¿sí?, acá quedamos a la espera de preguntas o comentarios, ¿sí? Entonces, repasemos un poco mientras van llegando las preguntas o comentarios lo que acabamos de leer, ¿no? La verdad de la creación es de suyo accesible a la luz de la razón, pero esto nos cuesta mucho. Es una verdad que es accesible, pero a la cual cuesta mucho llegar, ¿sí? Por eso Dios la revela en su palabra, ¿sí?, de muchas maneras, y sobre todo en los primeros 3 capítulos del Génesis. Bueno, me alegro que se vea bien. Acá yo estoy en la noche oscura. No lo veo a ustedes y no me veo a mí mismo. Así que bueno, pero confío. Esto es un acto de fe. Confío que ustedes están del otro lado. Porque ustedes lo dicen. Y son buena gente, gente confiable. Gracias, Mercedes, Alejandra, Teresa. Bueno, esperamos alguna preguntita, algún comentario. Sí. Mientras tanto, voy a buscar alguna de estas citas que les decía que podíamos llegar a leer también de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento. Vamos a buscar, voy a buscar, por ejemplo, Isaías 44, 24. Isaías 44, 24 es una de las citas que está acá a pie de página en el Catecismo.
44:24. Así habla el Señor, tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Soy yo, el Señor, el que hago todas las cosas. Yo solo despliego los cielos, yo extiendo la tierra. Fíjese, esta revelación de que es Dios el que hace todas las cosas. Bueno, acá Teresa saca un tema que es muy interesante. ¿Sí? En el momento tenía que salir. ¿Sí? Dice, creo que mi pregunta va a lo científico, en la evolución que hay del hombre. ¿Cuál es el primer hombre? Bueno, acá hay un par de temas para charlar muy interesantes. Me animo a hacer una contrapregunta. ¿Sí? ¿Estamos seguros de que hay evolución del hombre? Primera pregunta. Es algo muy curioso, ¿sí? Porque es una teoría, pero a nosotros se nos la inculca como si fuera un dogma. Y, y es una teoría. Y encima se nos critica por dogmáticos, ¿sí? A nosotros los católicos. ¿Sí? Entonces, primera pregunta es esa. ¿Sí? Si realmente, si realmente hay evolución. Ahora me distraje un poquito porque les estoy buscando. Acá hay una película muy interesante para invitar a, a la reflexión, que se las voy a copiar acá. Me parece que va en inglés, ¿no? Pero me parece también que en YouTube pueden poner subtítulos. ¿Sí? Y que es una pregunta, que es un documental que plantea este tema, cómo en muchas universidades de Estados Unidos, profesores que no coinciden con las teorías de Darwin, ¿sí? Fueron expulsados de esas universidades. Mírenlo, y si alguno lo ve y si quiere después comenta qué le parece. Lo cual es una actitud poco científica. Por eso digo, estas son las contradicciones del mundo moderno. ¿Sí? Y la contradicción y la hipocresía, ¿no? Porque supuestamente no hay dogmas, pero a nosotros se nos quiere imponer como dogmas, por ejemplo, el tema de la evolución. ¿Sí? Entonces, primero a la pregunta de Teresa, yo respondo con esta pregunta. ¿Estamos seguros de que hay evolución del hombre? Primero. ¿Sí? Pero bueno, ya que estamos, tratemos de comparar un poco, o pensar un poco, ¿no? Si hay o no hay contradicción, ¿sí? Entre la teoría de la evolución, así como la conocemos nosotros, ¿sí? Probablemente sea algo mucho más complejo, y lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y recordemos lo que dice el libro de Génesis, lo acabamos de leer hoy al comienzo de nuestra charla, ¿no? O sea, como en el primer capítulo del Génesis la creación del hombre está narrada con una solemnidad muy especial. Y sobre todo esto quiero remarcar, cómo Dios en persona interviene, ¿sí? Cómo Dios en persona interviene para crear al hombre. Entonces el hombre no, no puede surgir por casualidad, por selección de especies, ¿no? Y, y hay y acá hay varias cosas para ir diciendo. Bueno, ahí veo que van apareciendo otras preguntas o comentarios, ¿no? Digo solamente esto. Bueno, ¿cuál es el primer hombre? Bueno, ese es otro tema también, ¿no? Bueno, digo un par de cositas con respecto a esto. Eh, vamos a verlo cuando lo leamos en el catecismo, ¿sí? Que es una verdad revelada que hubo un primer hombre y una primer mujer. ¿Sí?
y que ese primer hombre y esa primera mujer, la Sagrada Escritura lo llama Adán y Eva. ¿Sí? O sea que el primer hombre fue Adán y la primera mujer fue Eva, según lo que nos dice la palabra de Dios. Y eso sí hay que tomarlo así, si quieren, al pie de la letra. Y no es mi ámbito, porque yo no soy científico, pero investiguen, porque he escuchado, he leído por ahí que cada vez la genética, ¿sí?, va llevando a la conclusión parecería, digo, como una hipótesis, ¿no? De que hubo una primer pareja, una pareja originaria de todo el género humano. Investíguenlo por ahí. Bueno, ¿y cuál es el problema, más desde el punto de vista filosófico, si se quiere, con respecto a la teoría de la evolución? ¿Sí? Y acá un poco lo comenta Olga, cuando dice: en Darwin habría evolución, pero nadie ha dicho cómo aparece la razón, lo espiritual. Bueno, claramente, ese es el gran problema. ¿Cómo se explica la aparición de la razón del alma espiritual? La sola evolución no lo puede explicar, porque la sola evolución es un cambio material y el alma espiritual, esto ya lo dijimos en un momento, trasciende de tal manera la materia que no puede surgir de la materia. Si nosotros nos ponemos en una visión materialista, que es una de las posibles, o no, una de las posibles, una de las explicaciones o el origen del mundo, ¿sí? Y bueno, entonces no hay Dios, tampoco hay alma, entonces se encaja mejor la teoría de la evolución con una visión materialista del origen del universo. ¿Sí? Pero si la teoría de la evolución niega el acto creador de Dios, ¿sí?, o no lo incluye al menos, y bueno, ese es uno de los casos en los cuales sí podría llegar a haber este, contradicción entre la palabra de Dios y una teoría científica. ¿Sí? Entonces, el gran problema filosófico de la teoría de la evolución es que no explica el origen de lo espiritual. Y sabemos que hay un elemento espiritual en el ser humano. Porque, repito, los materialistas te van a decir, eso no es un problema porque es todo materia. Pero bueno, volveremos sobre esto cuando hablemos de la creación del hombre. ¿Sí? María Elena dice: si somos creados por amor de Dios, ¿por qué permitió la caída, pecado original? ¿Será la manera para hacerlo visible, para hacerlo cercano? O también otras preguntas muy interesantes. Repito, estamos en el ámbito del misterio. ¿Sí? Nos preguntamos, porque nuestro lema es lo que decía San Agustín: creo para entender, entiendo para creer. Pero sepamos siempre que nos movemos en el ámbito del misterio, de la fe, que no vamos a poder explicar todo ni dar una respuesta. Digo, ¿sí? Pero, ¿por qué permitió la caída, el pecado? Y bueno, porque Dios hizo al hombre libre. ¿Sí? Y, y es el misterio de la libertad, ¿no? Recién leíamos, repito, este es otro tema que va a aparecer cuando hablemos de la creación del hombre y de la caída. ¿Sí? Pero la imagen de Dios, leíamos ahí que en el libro de Génesis dice: Dios creó a su imagen y semejanza, ¿no? ¿A dónde está en el hombre esa imagen o semejanza de Dios? Bueno, justamente en la parte espiritual y de manera muy especial en la libertad. O sea que Dios creó al hombre libre. Y es un misterio tan grande este don de la libertad que Dios le da al hombre, que Dios lo respeta hasta tal punto, ¿sí?, que permitió la caída. Ayer le decía eso que dice Fulton Sheen, ¿no? O sea, Dios al hacer al hombre libre asumió un riesgo muy grande. Ahora, ¿será la manera para hacerlo visible, para hacerlo más cercano, o sea, para que Dios se haga más cercano al hombre? Bueno, acá me parece que se pueden decir dos cosas. Por un lado, que en el paraíso, ¿sí?, Dios era cercano al hombre. Lo vamos a ver cuando leamos el segundo relato de la creación del hombre. ¿Sí? Que Dios se paseaba con el hombre a la hora del atardecer y hablaba, por eso con el hombre, como amistosamente, dice el libro de Génesis, digo yo, ¿no? Lo encontramos en el libro de Génesis. Por eso, Adán y Eva, después del pecado, se esconden. Y con ese lenguaje propio del Génesis dice, ¿no?, que a la hora de la tarde Dios busca al hombre, como diciendo, para hacer esos paseos
vespertino que solían hacer y no lo encuentra. O sea que, digo, ya era muy cercano el hombre, Dios al hombre, ¿sí? Ya desde el paraíso. ¿Sí? Pero uno podría decir, y me viene en mente lo que recordamos cada vez que celebramos la vigilia pascual, la noche de Pascua, ¿no? El exulte del pregón pascual, el anuncio pascual. ¿Sí? Esa frase que si no me equivoco es de San Agustín. ¿Sí? Oh feliz culpa que nos mereció tan grande Redentor. Y de alguna manera me parece que sí, a lo que dice María Elena, ¿no? Si bien Dios era muy cercano al hombre en el paraíso, en sus planes misteriosos permitió tal vez esa caída para hacerse más cercano al hombre en la encarnación de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero a mí me pasa que después de estas preguntas uno se queda medio insatisfecho y se queda pensando en estos temas. ¿Sí? ¿Sí? Acá Mercedes dice, el tema de la evolución o el Big Bang alguna vez me lo han planteado chicos de catequesis. Claro, por supuesto. ¿Sí? Esto pasa y ha pasado, me ha pasado a mí alguna vez incluso en colegios católicos, ¿no? Una vez un chico en un colegio católico me dijo, ahora que sabemos que lo que dice la Biblia no es cierto, ¿cómo me explica esto del Big Bang, ¿cómo es? Evolución y demás? ¿Sí? Bueno, por eso hay que saber qué responder, ¿sí? Y por eso hay que seguir formándose y por eso les decía que hay que conocer como cristianos lo que nos dice la palabra de Dios y también conocer estas otras teorías para de una manera equilibrada y objetiva ver en qué cosas contradicen y en qué cosas no lo que nos dice la palabra de Dios. Pancho, hola Pancho, dice, una ciencia que busca supuestamente la verdad, pero cuando se le revela algo distinto lo extingue. ¿Sí? La ciencia busca la verdad o busca justificar sus respuestas. Es un planteo muy interesante. ¿Sí? Claro que sí. Este, no sé si este comentario tiene relación con el videíto que les puse antes, ¿no? Pero supuestamente en el ámbito científico estamos todos buscando la verdad, ¿no? Y en todo caso, si alguien tiene una hipótesis distinta a la mía, no la anulo, sino que entramos en un sano diálogo para buscar la verdad. Y bueno, y esto que dice acá Pancho es muy interesante, ¿no? Si la ciencia busca la verdad o busca justificar sus respuestas. Bueno, yo me animo a decir que esa es la diferencia entre ciencia en general e ideología. Porque la ciencia, y cuando hablamos de ciencia lo podemos tomar en un sentido muy amplio, ¿sí? Porque puede ser las ciencias naturales, puede ser la filosofía, puede ser la teología, que también es la ciencia, una ciencia. ¿Sí? Aristóteles decía, ¿no? Es el conocimiento de la realidad a partir de sus causas más profundas. Eso es el conocimiento científico para Aristóteles. ¿Sí? O sea que básicamente, ¿qué quiero decir? El conocimiento científico parte, o debería partir, así lo entiendo yo, de mirar la realidad y dejarse interrogar por la realidad e ir penetrando en esa realidad. Bueno, eso es lo que más o menos le llamamos verdad. En cambio, la ideología, ¿sí?, parte de una idea preconcebida o un prejuicio y después no mira la realidad, sino que lo que pretende es justificarse a sí misma, como dice acá, justificar no buscar la verdad, sino justificar sus respuestas. ¿Sí? Y como a veces dicen, ¿no? Cuando vos le decís a un ideólogo o a alguien que está ideologizado, ¿sí?, que lo que él dice no coincide con la realidad, él te puede responder, bueno, peor para la realidad. ¿Sí? El ideólogo, la postura del ideólogo o la persona ideologizada es la que te dice, bueno, tengo 9 cabezas, no, bien, perdón, al revés, tengo 10 cabezas y 9 sombreros, hay algo que no encaja, entonces ¿qué hacemos? Y bueno, cortamos una cabeza para que encaje. ¿Sí? Es un aporte muy, muy interesante. ¿Sí? Pablo dice, creo que Adán significa hombre. Un montón de comentarios, no vamos a llegar. ¿Sí? Aviso que si no lo leemos todo es porque no nos dan los tiempos. ¿Sí? Adán significa hombre y Eva mujer. Y bueno, eso ya
Adán significa más que hombre, varón, y Eva significa varona, si vamos a lo literal. Pero repito, sí, el análisis textual del Génesis me supera. Pero calculo que algo de esto vamos a volver a ver cuando, cuando leamos la creación del hombre. Pablo dice también, para mí sí existieron Adán y Eva. Bueno, bien, en realidad para todo católico tiene que existir, estar de acuerdo con que existió Adán y Eva. Sí. Pero, repito, es otro tema que vamos a volver sobre este tema. ¿Sí? Pablo dice, una vez, perdón, porque si no existieron Adán y Eva, en realidad no hubo pecado original. Y si no hubo pecado original, no hubo necesidad de Jesucristo. Es un tema sobre el que vamos a volver. ¿Sí? Pablo dice, una vez alguien me contó que el teólogo von Balthasar, está bien escrito, menciona algo así como que que el hecho de que Dios haya hecho al hombre de barro no sería incongruente que los haya creado de algo que ya existía, el barro o el primate, por ejemplo. Raro. Bueno, es una posibilidad. Esto de la creación del barro aparece en el segundo relato del Génesis, lo leeremos la próxima, ¿sí? Pero no hay que olvidarse que cuando el relato del Génesis en el capítulo 2 dice que Dios formó al hombre con arcilla o barro de la tierra, ¿sí? Después sopló y le infundió la vida. Bueno, ¿qué significa eso, no? Repito, hay en la creación del hombre una intervención personal, directa de Dios. ¿Sí? Aun cuando Dios tomara algún material, alguna materia preexistente. ¿Sí? Me sorprendió y me sorprende que los hizo a su imagen, los hizo varón y mujer. O sea, Dios sería también mujer. No, esto ya lo dijimos. Dios no es ni varón ni mujer. ¿Sí? La imagen de Dios pasa sobre todo por lo espiritual. ¿Sí? Lo que está diciendo es que el varón es imagen de Dios, la mujer también es imagen de Dios. ¿Sí? Todo un tema de la teología del cuerpo. Dios no es ni varón ni mujer, Dios no tiene sexo, porque justamente Dios es espíritu. Y después uno podría preguntarse, ¿sí? este, ¿por dónde viene la diferencia entre varón y mujer? ¿Sí? Bien, y Pablo dice, en tal caso, un hombre que no caminaba del todo erguido, igual el relato de creación es de lo más bello de la Sagrada Escritura, y el dónde estás, ¿sí? De Dios al hombre. Bueno, esa pregunta que Dios le hace al hombre, ¿dónde estás?, es después del pecado original. Pablo dice, también recuerden que la teoría del Big Bang fue formulada por un sacerdote católico. Ok, pero acá no nos interesa tanto quién lo dijo, sino qué dijo. ¿Sí? Y no me alcanza a mí con que lo haya dicho un sacerdote católico para, ¿no? Solo para eso, para adherirme a esa teoría. Pero bueno, así como la teoría de la evolución, lo del Big Bang es una teoría y que presenta varias dificultades, incluso desde el punto de vista filosófico. ¿No? Porque si el Big Bang dice que el universo está en expansión, está bien, eso por lo que dicen es verificable empíricamente, ¿sí? Pero ¿de dónde surgió eso primero que explotó? ¿Es materia eterna? Bueno, eso sería la respuesta materialista, ¿no? Pero tampoco suena muy consonante con lo que nos dice el Génesis, porque el Génesis sí, bueno, si se fijan dice, ¿no? Que el universo era, cuando Dios crea el cielo y la tierra, era algo informe, oscuro, y Dios va ordenando, ¿sí? Otra vez, eso también es muy importante. O sea, no puede ser una simple explosión. Este es el problema filosófico que se plantea. Si es una explosión, si es eso lo que se dice, una explosión genera caos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se pasa del caos a la armonía, al orden que vemos en el universo, si no interviene alguien inteligente en el medio? Bueno, existe una teoría que se llama el diseño inteligente, búsquenla, que también tiene que ver con estos temas. Planteada por profesores de matemática. ¿Sí? Este, otra vez, el problema de la relación entre las teorías científicas y la palabra de Dios es que si una teoría científica niega o desconoce la intervención de Dios, ¿sí? En la creación del mundo y en la creación del hombre. ¿Sí? Así como uno podría decir, bueno, Dios creó al hombre del barro,
y eso tal vez pueda dar alguna semejanza o algún fundamento, ¿sí?, desde el punto de vista de la fe, la teoría de la evolución, pero Dios crea del hombre del barro, pero Dios sopla sobre ese hombre para darle vida, ¿sí? Y es cierto, lo primero que dice la Biblia es que Dios creó el cielo y la tierra. Que al principio ese cielo y esa tierra hayan sido misteriosamente, dice, ¿no?, al comienzo de Génesis, algo oscuro, algo informe. Bueno, es lícito preguntarse qué significa eso. Pero ¿cómo se sale de esa oscuridad y de esa informidad? No sé si existe la palabra. Bueno, es acción de Dios. Hay una intervención de Dios, ¿sí? La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo y el soplo de Dios discernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo. Bueno, muy bien, nos excedimos un poquito, ¿sí? Pero muy bueno. Muchísimas gracias a todos. Vamos a ir terminando acá. Recuerdo que esta se interesa, ¿no? Pero por lo menos para tenerlo a modo de archivo, voy subiendo estos videos a mi canal personal de YouTube, P. Marco Micalonis. Y recuerdo también que que la diócesis de San Justo tiene un instituto de teología para estudiar de manera más sistemática y más profunda todas estas cosas que estamos viendo, ¿sí? El Instituto de Teología tiene una página de Facebook, o también en la página de la parroquia pueden encontrar el aviso para anotarse como oyentes a las materias del segundo cuatrimestre. Bueno, terminamos acá. El viernes, si Dios quiere, tenemos el curso de Doctrina Social y la semana que viene seguimos con la catequesis sobre el credo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Buenas noches a todos y hasta la próxima, si Dios quiere.